Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Hoy he seleccionado unos cuantos cuadros que preparo para que así tengáis vosotros la posibilidad de mirar. Aquí tenéis uno importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro del poscapitalismo que ya está entre nosotros? El sindicalismo ha muerto, el sistema energético con cero emisiones de carbono va avanzando a toda velocidad. Hay que resolver los problemas de envejecimiento, migraciones, cambio climático. Hablaremos, el tema es muy interesante. La teoría del valor trabajo hay que rescatarla del marxismo. Es la única que es capaz de valorar tanto productos mercantiles como no mercantiles. La economía, los economistas, esos economistas birria que pululan por España y por otras partes del mundo, gente como Rayo que va diciendo que los recortes en sanidad y en educación son buenos, toda esa gente tiene que desaparecer del globo terráqueo por obligación para que la normalidad y la racionalidad imperen en el mundo de la economía. Y la economía, como digo, debe analizar el futuro, no el pasado. El pasado no nos interesa lo que está pasando ahora y lo que pasará. Hay que maximizar el poder de la información y no hay que admitir monopolios de ninguna clase. Bien, hemos señalado, como digo, tengo aquí como 10 o 12 cuadros, pero me voy a uno que es muy importante. ¿Qué está pasando en el poscapitalismo que ya está entre nosotros? Pues muy grave. El poscapitalismo y la tecnología, que es uno de sus elementos fundamentales, se está cargando a empresas por millares. Y las empresas tienen un problema serio en estos momentos. Me estoy refiriendo, lógicamente, a las empresas europeas, a las empresas americanas. Me refiero, lógicamente, a las empresas en Occidente fundamentalmente, lo cual no quita para que también haya problemas en países como China en estos momentos. Vamos a ver, este cuadro lo vamos a comentar un poquito para que os hagáis una idea de lo que supone el poscapitalismo. Si el capitalismo es incapaz en estos momentos de rentabilizar sus inversiones, si es incapaz de recoger beneficios, sobre todo en todo aquello que tiene que ver con tecnología de la información, tecnología de la comunicación, especialmente toda esa serie de productos que se producen en la economía colaborativa, en la que las grandes, medianas y pequeñas empresas no tienen nada que decir, nos encontramos con que las empresas están cayendo. La estimación que tenemos, por ejemplo, para empresas europeas en el año 2016 es que corren riesgo de quiebra prácticamente en lo que iría de octubre de 2016 a octubre de 2017, tienen riesgo de quiebra prácticamente el 38% de las empresas que hay en España. Y de entre ellas, si cabe, hay más riesgo en las empresas de más de 200 trabajadores, entre 10 y 200, que en las empresas de menos de 10 trabajadores, como era de esperar. Aparte de que los problemas que se generan en estas empresas pequeñas normalmente son mucho menores. Hemos hecho un estudio de lo que va a pasar en los años 2016, 2017, 2018. Y a empresarios a los que asesoramos y que normalmente tienen una formación muy primitiva, por no llamar primigenia, les estamos avisando de que se tienen que adaptar a lo que está ocurriendo, o si no se van a encontrar de la noche a la mañana con que tienen las empresas quebradas. Para los empresarios hoy día estamos ante una nueva revolución industrial, pero en la que ellos participan poco. El proceso innovador que se está produciendo, desgraciadamente, rompe completamente las reglas del juego. La robotización a gran escala solo es posible para ciertos sectores, pero no para otros. Los Big Data están al alcance de casi todo el mundo. Los teléfonos inteligentes, las fintech, las nuevas monedas,
las energías verdes y las plataformas digitales. Bien, como os hago otros días, vamos a volver a nosotros para que veáis lo que os estamos intentando decir. He cogido también hoy Financial Times, por curiosidad, para comprobar que en el fondo todo lo que os estamos diciendo está ahí. Lo recoge el periódico más liberal, me atrevería a decir, de los últimos 100 años, Financial Times. Pero no recoge, mejor dicho, no lo pinta como lo tratamos de pintar aquí en este movimiento postcapitalista 7 jaques. Yo os he dicho muchas veces que no es un movimiento anticapitalista, ni muchísimo menos. Coge lo bueno del capitalismo, coge lo bueno del marxismo, y lo que en el fondo queremos es conseguir un sistema económico, político, social, cultural, con tanta potencia como ha tenido en los últimos 200 años el capitalismo, que en estos momentos va renqueando lentamente, va encontrando dificultades muy serias para mutar y, al igual que el neoliberalismo, ha cometido errores, pero no de la magnitud del neoliberalismo, especialmente el del neoliberalismo financiero. Todos los días hablamos del tema del neoliberalismo financiero, que está muerto, pero que todavía puede dar coletazos. Todos los días hablamos de que el neoliberalismo se ha cargado a los sindicatos, están ya muertos, no los puede resucitar nadie, tampoco el poscapitalismo lo hará. El neoliberalismo se ha cargado a las organizaciones empresariales, resulta ridículo ver todavía asociaciones de defensa de empresarios que no tienen ningún sentido en el poscapitalismo. Y lógicamente, como os decía, un periódico como el Financial Times, un periódico importante, al menos con bastante influencia todavía, nos muestra claramente lo que os estamos diciendo, y es que las energías verdes, queriendo sin querer, van comiéndose todo el sector energético. Que por otro lado en China, los grupos estos de economía colaborativa están con una fuerza que impresiona a cualquiera. Y claro, en un país de 1.200 millones de habitantes se nota más que en otros sitios. El Financial Times hoy tenía varios artículos de interés, sigue siendo un buen periódico. Yo le llamaría en estos momentos algo así como Postcapitalismo Financial Times. Más que nada porque en el fondo muchos de los artículos que comenta en realidad está hablando del postcapitalismo sin citarlo. Y esta es una gran realidad. En comparación con el Financial Times, la prensa española, El País, El Mundo, mi recomendación es que no perdáis el tiempo, no leáis nada, no leáis dos periódicos que manipulan la información hasta la indecencia. No merece la pena leer porque el 90% de los artículos no valen para nada y del 10% restante el 80% es sectario, con lo cual difícilmente merece la pena que se pague por un periódico 1,50, 1,80, sencillamente para que solo te valga el 2% del periódico. País, El Mundo, La 4, La 6, no tienen sentido en el poscapitalismo. Es muy importante que tengáis esto en cuenta. Insisto, el poscapitalismo va a ser un sistema que trasciende el capitalismo y el marxismo, coge lo mejor de ellos y vale para mover a la gente, a las masas, a los ciudadanos, a toda la gente, de verdad os lo digo, de todo el mundo. Por eso muchas veces me paro a hablar de China. Me paro a hablar de China porque está ayudando mucho a que el poscapitalismo en el fondo esté triunfando en Occidente. Y en estos momentos, como sabéis, hoy concretamente, el Partido Comunista Chino, 400 de sus dirigentes, hombres y mujeres, están reunidos en un hotel, digamos, del ejército, un hotel sencillo del ejército. Tienen por esta nueva época la austeridad se está imponiendo y la lucha contra la corrupción también. Esta es la realidad.
estos próximos tiempos en China veremos, en el fondo, cómo defienden lo que es su proyecto básico, es decir, la unidad de China por encima de todo, su potencial, digamos, económico dentro de toda Asia, su influencia decisiva en otras partes del mundo y además con posibilidades serias de llevarlo a cabo. Aquí he recogido unos datos sobre China de los últimos tiempos comparados con los del resto de Occidente. Y, por ejemplo, la deuda china en estos momentos con respecto al PIB de China es del 220%, en el que tienen bastante culpa de ese 220% las empresas chinas, entre ellas las empresas públicas chinas, los promotores inmobiliarios, los ayuntamientos, o sea, los municipios, los gobiernos regionales, etcétera. Pero si comparamos la deuda total china con la deuda de Estados Unidos tiene una deuda del orden del 317% frente a un 220% de China. La deuda de Francia, por ejemplo, es del 331%. La de Japón, 431% con respecto a su PIB. La de la India, 120%. Y la de España, la de verdad, la que suma lógicamente la deuda de las empresas financieras, la deuda del Estado, la deuda de las empresas no financieras y la deuda de los particulares, España, desgraciadamente, está en ese paquete de 5 o 6 países del mundo que tienen más deuda con respecto al PIB. Nosotros tenemos algún problema más, y es que la seguridad social sigue creciendo en cuanto a gastos mensuales. En este mes último de septiembre, lo que ha costado la seguridad social ha sido un 3% más que el año pasado para el mismo mes, y en octubre parece que todavía va a subir más. O sea que nos estamos acercando claramente a un déficit ya permanente en la seguridad social de más de 12.000 millones de euros, lo cual es un problema serio que hay que resolver, faltaría más. Pero no se puede resolver las cosas en España con un gobierno de Mariano Rajoy, con un gobierno inepto, presidido por una persona corrupta, con un gobierno que lo único que pretende es mantener la situación actual lo más parecida a la que hemos vivido en los últimos años y que, por lo tanto, no nos puede traer nada bueno. En mi opinión, no hay que permitirle a Rajoy gobernar 4 años, porque si no a España ya no la salva ni Dios. Hay que conseguir forzosamente que Mariano Rajoy tenga un periodo breve de presidencia de gobierno, que sea claramente en funciones, que note en todo momento que no puede gobernar, más que nada porque lo único que puede hacer Rajoy, que no es precisamente bueno para los españoles, es intentar que todos los políticos del Partido Popular procesados, e incluso alguno del PSOE, que también apoya, lo único que pretende es que toda esa panda de políticos corruptos procesados salgan lo mejor librados posibles. Es lo único que justifica tanto interés de Rajoy por mantenerse en el gobierno. Y por lo tanto, que yo sepa, no hay ningún interés para los españoles en que los miles de corruptos que hay dentro del PP y del PSOE, o de Convergencia y Unió, tengan que ser salvados por un gobierno que intenta manipular la justicia y a la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, no podemos asumir ni admitir que Mariano Rajoy gobierne más de 8 o 9 meses como mucho. Esta es mi opinión, la del movimiento 7 Jaques, y lo hemos discutido muy a fondo en los últimos tiempos. El Partido Socialista ha mostrado lo que en su día denunciábamos, que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue un gobierno de corruptos, de gente inepta, de gente que de socialista no tenía lo más mínimo, de gente sin dignidad, y que en los últimos tiempos lo ha mostrado con claridad. Me refiero a lo que ha pasado en Andalucía, a lo que está pasando con políticos como Pepiño Blanco, que tenía que estar procesado hace años por lo que pasó en Angrois y otros 1000 asuntos que ha tenido, que demuestran que la riqueza, que lo que ha conseguido Pepiño Blanco, un personaje que por no tenía ni la carrera terminada, no corresponde con los ingresos que ha obtenido en el ejercicio de su vida política. Por lo tanto,
volvemos a lo que decíamos. El PSOE tiene que echar a toda la gentuza aquella de los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero para poder salir adelante. No obstante, estamos viendo que 20 personas, 20 diputados del PSOE, por lo menos, incluso puede que haya alguno más, van a votar en contra de Mariano Rajoy, y es lo que permite disponer de un germen dentro del Partido Socialista para poder salvarlo, si eso es posible. Yo lo veo difícil, porque lo que hizo Felipe González cargándose el Poder Judicial Constitucional Independiente y lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero elaborando leyes anticonstitucionales que en el fondo solo dividieron al pueblo español, no permite considerar que el PSOE pueda salir adelante, salvo que hubiera una gran rebelión interna y de alguna manera cambiaran de principios o cambiaran de los principios que han ido rigiendo el socialismo no solo en España sino en Europa en todos estos últimos años. Bien, dejamos a un lado lo de China, dejamos al Partido Popular, que no debería gobernar nunca jamás, y vamos a tratar de dar algunos mensajes positivos para Iglesias, que con todos los respetos debería hacer un máster en poscapitalismo, que se lo podíamos organizar, un máster que le permitiría tener las ideas claras en cuanto a lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en el mundo, especialmente en Estados Unidos, en América y en Oriente. Si no se sabe lo que pasa en el mundo, jugar a hacer política es una pequeña aberración. Hacer política sin saber economía en los tiempos actuales es completamente imposible. Pero le proponemos, por descontado, un gran máster en política exterior, en economía, en globalización, en por qué en estos momentos la globalización está echando marcha atrás, en por qué en estos momentos no se han podido firmar los tratados económicos entre Europa y Canadá, por qué no se firmarán los tratados económicos entre Estados Unidos, Europa, Estados Unidos y Oriente. Todo esto requiere una gran formación. Es más, ni siquiera aunque hubiera tenido la formación que tienen los economistas estos españoles que participan en tertulias y que cometen errores sin cuento, pero es que además no tienen pajoletera idea de nada, especialmente de lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo. Decía que Pablo Iglesias y sus equipos necesitan estar preparados en el mundo de la economía. Hace un tiempo estuvimos a punto, lógicamente, pero nos quedamos en el punto, por malas artes de la gente de Podemos, de haber podido ser candidatos a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, que sin duda de ninguna clase hubiéramos ganado, porque los candidatos, digamos, de la competencia eran verdaderos ineptos, hablando por el representante del Partido Socialista, la representante actual, que hoy está de presidente en la Comunidad de Madrid y que acusa a Carmena de que por culpa de Carmena no vienen 500 empresas de la City a Madrid, lo cual es una jamelgada que demuestra que Cristina Cifuentes no debería estar presidiendo nada, como decíamos nosotros en su día. Una persona que no tiene formación, que no tiene estudios, que no tiene experiencia ninguna en cómo funciona el mundo, no puede ser presidente de la Comunidad de Madrid. En fin, en Madrid se optó por un pollo que sabe muy poquito, y así le fue, como es natural. Pero bueno, sigamos hablando de poscapitalismo y de lo que nos viene. Decía que el modelo 7 jaques pretende ser un modelo trascendente, tan trascendente como lo ha podido ser el capitalismo a lo largo de los últimos 200 años. Y trascendente quiere decir que nos demos cuenta qué es lo básico de lo que está ocurriendo y que tenemos que ayudar y potenciar. Por ejemplo, tenemos que defender la tecnología de la información, que ha sido capaz de trascender al capitalismo. Tenemos que facilitar claramente en España, entre otros países, que el sistema energético tenga 0 emisiones, que en el fondo lo que haremos será facilitar que las energías renovables, especialmente las eólicas y las solares, y dentro de estas dos, las solares fundamentalmente,
se instalen prácticamente por toda España, ya que es un país en que las horas de sol son abundantes normalmente a lo largo de todo el año. Y por lo tanto, avanzamos en ese proyecto postcapitalista defendiendo que se legisle en el Parlamento una ley que permita a los particulares instalar placas solares sin que se les ponga ninguna multa, porque es algo completamente ilegítimo e injusto. Solo un gobierno indecente puede apoyar a empresas eléctricas o empresas petroleras que van camino decidido a la quiebra sin remisión de ninguna clase, y que nosotros no tenemos por qué frenar esa velocidad de desaparición de empresas que han actuado como verdaderos monopolios siempre y han condicionado la política energética de todos los gobiernos de los últimos 60 años en España. El proyecto postcapitalista pues tiene que defender eso. Ahora que el gobierno no puede tener mayoría para un tema de estas características, lo que hay que hacer es facilitar que los particulares puedan instalar placas solares o bien en sus casas, o bien en sus urbanizaciones, o bien en los pueblos donde están, o bien en provincias enteras, o bien en regiones, pero podemos conseguir claramente que la energía baje seriamente de lo que se está pagando en estos momentos, que es una aberración, a unas cifras que podrían bajar por debajo de los 10 euros el megavatio hora. En una primera fase, porque hemos visto proyectos que todavía son más baratas. En España ha habido mucha gente que se ha dedicado al mundo de la eólica, por descontado a las solares, etcétera, etcétera, hasta el punto de que en un momento determinado en España era en proporción el país que más pagaba de primas por desarrollar estas energías. Pero es que ahora ya no necesitamos pagar primas de ninguna clase. Y por lo tanto, tampoco hace falta que en esto entren particulares ni empresas. Creo que es un error gravísimo por parte de Siemens, uno de tantos que cometen los alemanes, el haber conformado con Gamesa el mayor grupo eólico del mundo. Es sencillamente una aberración en el año 2016. Y, lógicamente, Siemens y Gamesa y Iberdrola, que es la que ha sacado provecho, lo pagarán en el tiempo. Quiero decir, esa empresa no tiene ningún futuro desde mi punto de vista, si todo lo que digo es cierto, como no tengo ninguna duda. En el proyecto postcapitalista, cuando los valores marginales caen a cero, los consumidores de lo que sea, en este caso de energía, tienen que tener un valor pues próximo a cero. Y por lo tanto, insisto una vez más, el sector energético no tiene ningún futuro y ningún gobierno puede impedir que podamos utilizar el sol para producir energía durante las horas que el sol está irradiando en España y, por descontado, en todo el mundo. Los planes de París con respecto a la energía, volvemos a hablar del poscapitalismo, se quedaron en unas previsiones que no se van a cumplir, sencillamente porque se van a adelantar muchísimo a lo que se preveía en París. Y todo, en el fondo, porque siguen pensando que hay que preocuparse de las grandes empresas eléctricas y petroleras. ¿Por qué nos tenemos que preocupar de las empresas eléctricas y petroleras? Si en estos momentos no tiene sentido su existencia, pues no tiene sentido su existencia. Y como decía, no debemos consentir monopolios en ningún sector y menos en el energético. Más claro, agua. Con respecto a los bancos, idem, eadem, idem. Los bancos, que son hoy día bancos quebrados prácticamente en su totalidad, fruto de un liberalismo financiero desbocado y loco, que empezó a cometer errores primero con suavidad en los años 80, pero luego lanzándose a hacer titulaciones de todo tipo y variedad en todos los países del mundo, pero además creando productos financieros que eran verdaderos fraudes y estafas a cualquier tipo de ciudadanos, incluso a los propios estados. Ese neoliberalismo financiero, esos bancos que porque sus presidentes cobren comisiones que les den unos ingresos al año de 100 millones de dólares,
Me refiero lógicamente a Joy Blackfein, me refiero a Diamond, me refiero a todos los grandes jefes de Goldman Sachs, de JP Morgan, incluso esos pequeñísimos jefes que no pintan una mierda, como pueden ser Ana Botín, Francisco González, Ángel Ron y compañía, que tenemos en España. Toda esa gente se cansó de hacer barbaridades y de cometer delitos económicos sin cuento. Toda esa gente se ha cargado sus bancos, siguen quebrados en estos momentos. Si quebraron los bancos por actuaciones ilegales, si en estos momentos siguen estando quebrados por esas actuaciones ilegales, si esos bancos siguen desahuciando a la gente sin piedad de ninguna clase, si esos bancos en el fondo condicionan la vida política de estados enteros, facilitando que muchos exministros pasen a formar parte de consejos de administración, si esos bancos, si en el fondo el actuar delictivamente, el permitir que se cobren comisiones en las ventanillas de los bancos, el ver los delitos que se cometen por parte de políticos corruptos y por empresarios de la construcción de bienes de equipos y corruptos tan corruptos que corrompen a los demás, si esos bancos lo han permitido, es hora de que vayamos pensando en un traje a raya para los banqueros, para los empresarios de la construcción más importantes de España, para los políticos que ha habido en los últimos 20 años y, por descontado, para todos aquellos que en los gobiernos autónomos, en los cabildos, en las diputaciones, han ayudado a que la corrupción se extendiera por España como si fuera imprescindible para su existencia. Bien, el poscapitalismo es incompatible con la corrupción. El poscapitalismo es incompatible con los bancos quebrados, es incompatible con los bancos en la sombra, es incompatible con los CDS, es incompatible con todo tipo de operación que se realice bajo la mesa, es incompatible, como digo, con cualquier producto derivado, con cualquier preferente, con cualquier cosa que en el fondo permite cometer un delito y ganar muchísimo dinero, pero a costa de los más modestos del país. El poscapitalismo es anticorrupción. Y como es anticorrupción, lógicamente hay que tratar de que la corrupción desaparezca del mapa completamente. Decimos que estamos hablando de un programa, o mejor dicho, de un sistema político, el poscapitalismo, que supere al capitalismo, machaque completamente al neoliberalismo financiero, que aún sigue por ahí funcionando, y por descontado, un poscapitalismo que se imponga en las instituciones europeas. Y vamos a hablar un poquito de Europa en estos momentos. Europa está que se cae. Lo último que podía pasar, que un viejo conocido nuestro, el presidente de Valonia, haya mandado a tomar por saco a toda la Unión Europea y haya impedido formar un tratado con Canadá que en estos momentos no era oportuno firmarlo. Él dice que la izquierda nunca muere, en un libro que ha escrito. Ya digo que es una persona brillante, un magnífico profesor que hemos tenido el gusto de conocer en el pasado, un chico joven por descontado, más joven que nosotros, lo cual no quiere decir nada más que eso, que es más joven, pero que ha conseguido de alguna manera paralizar un tratado y defender por una vez un poquito la izquierda que él defiende y que desde luego no coincide con la izquierda de Schröder, no coincide con la izquierda de Blair y no coincide con ninguna de las izquierdas que ha habido en Europa en los últimos años. Estábamos diciendo entonces que en este momento la Fundación Bertelsmann alemana dice que aparte de temas preocupantes, muy preocupantes, que el poscapitalismo pretende resolver en la medida de sus posibilidades, que unas cosas sí que podrá resolver y otras seguramente son imposibles, me estoy refiriendo a conseguir que la temperatura del planeta no aumente 2 grados de aquí al 2100. Desgraciadamente, no solo al 2100, sino que posiblemente en el 2050 ya lo tendremos y es un problema muy serio que solo podemos corregir de cuajo decidiendo ya hoy mismo que no se queme un solo gramo más de carbón, porque curiosamente, aunque ayer fue la primera vez en la historia que las renovables pasan
como fuente de utilización energética el carbón, prácticamente están a la par. No tiene sentido que se siga quemando carbón en el mundo y por lo tanto digo que lo del cambio climático seguramente irresoluble, pero al menos sí que podemos mejorar si cortamos de cuajo todas las emisiones que contienen CO2 u óxidos nitrosos. Bien, Bertelsmann decía que aparte de los grandes problemas, uno el mencionado, otro el terrorismo, otro los flujos migratorios, otro las religiones, digamos, que pretenden conquistar territorios de otros, como sería el islamismo radical. Aparte de todos estos problemas, Europa hoy día no pinta nada y en las relaciones con Estados Unidos, Rusia y China hemos tenido que soportar la imbecilidad de gente al frente de la política exterior o de gente que ha suplido prácticamente a presidente de Comisión y presidente del Consejo Europeo, como es Angela Merkel, un verdadero desastre como política, que en el fondo ha tenido la santísima jeta de ir a un acto que en el fondo conmemoraba el paso de los Alpes y en vez de conmemorarlo con normalidad permitió que un grupo de artistas vestidos de alguna manera con ropas que recuerdan todas aquellas, ¿cómo os diría?, todas aquellas funciones teatrales que se hacían en la Edad Media y posteriormente en el Renacimiento que tenían que ver con el diablo y luego en la época de la Ilustración con la masonería. Angela Merkel se permitió con Renzi y con el señor Hollande, un masón de pelo en pecho, pero un masón inepto, como buena parte de los masones que hay por Francia, se permitieron un acto que en el fondo era una especie de homenaje al diablo. Y ahí teníamos al macho cabrío subiendo los Alpes cuando la gente normal como nosotros, que parece que ser normal, a veces ser normal quiero decir, pero con ideas profundas, con valores, con creencias religiosas, con creencias en dioses o con creencias en la naturaleza o en alienígenas, me es igual, pero con creencias. Sin embargo, Angela Merkel nos demostró por enésima vez que es una política que no debió llegar nunca a la presidencia de la República Federal Alemana, mejor dicho, de la República de Alemania, porque cuando llegó ya le habían dejado el trabajo hecho. Angela Merkel se ha cargado Europa, se ha cargado Alemania, se ha cargado totalmente el sistema financiero alemán y al cargarse el sistema financiero alemán por su importancia y por los derivados que tiene el Deutsche Bank, se ha cargado prácticamente todo el sistema financiero europeo y todo el sistema bancario sin solución de ninguna clase. La Fundación Bertelsmann reconoce esto no con la claridad que yo lo estoy transmitiendo. La realidad es que el Banco Central Europeo es un banco central a todos los efectos quebrados, sin solución de ninguna clase en estos momentos. Bien, la Fundación hablaba de que el Brexit ha sido duro, por descontado para Europa, tan duro, que los más racionales en las discusiones que se celebraban en la Comisión Europea resulta que ya no están en estos momentos. Bien, los tratados de la Unión Europea con terceros han sido rechazados claramente por todo el mundo y en el pasado, como sabéis, no se pudo aprobar una Constitución Europea masónica sencillamente porque hubo países enteros que dijeron que no estaban de acuerdo con los planteamientos de la Unión Europea, lo cual no quitó para que los funcionarios, la burocracia esa, la mediocracia que existe en Europa como existe en España, gente de oposiciones, gente que en la vida ha corrido el menor riesgo, al ver cómo el pueblo europeo, como los europeos, decíamos que no estábamos dispuestos a admitir una constitución masónica, resulta que la cambiaron con los tratados de Maastricht y de Lisboa, que han hecho muchísimo daño a Europa y que ahora estamos sufriendo. Las políticas irracionales contra Grecia y otros ha sido terrible y el expolio de riquezas por parte de los propios alemanes también avergüenza a cualquier ciudadano europeo. Bien, me vais a permitir un momentito que me quite la chaqueta
y seguimos en un segundo. Decimos que Europa está muerta y no merece la pena que perdamos un minuto en ella. Volvamos por un momento a España y vamos a ver, porque os hemos dicho que íbamos a intentar de alguna manera el que compararais lo que son programas políticos del Partido Socialista, del Partido Popular, con las ideas de las que nosotros estamos hablando en estos momentos. Fijaros, todos los partidos mienten como bellacos cuando dicen, por ejemplo, que quieren desarrollar un nuevo modelo de crecimiento. ¿Qué es eso de un nuevo modelo de crecimiento? Un modelo que admite los ajustes que está pidiendo en estos momentos Europa a España y que pueden oscilar a lo mejor entre 5 y 30.000 millones de euros. ¿Qué pasa con la transición energética y la lucha contra el cambio climático? No hace falta mucho, señores del PSOE y del PP, basta con que vayáis al Congreso, legisléis, echéis atrás la ley que apoyaba a las compañías eléctricas y punto resuelto. No hace falta tocar esto ya. Simplemente lo que hay que hacer es tratar a las empresas eléctricas como hay que tratarlas y es decir, en igualdad de condiciones a los demás. El sol es para todos, para las compañías eléctricas y para los particulares. Por lo tanto, no hay que pensar en que las compañías eléctricas tienen que tener prebendas y menos que encima te metan una multa de 25.000 euros a un particular porque trate de poner unos paneles solares para producir energía. Bien, más temas que se tocan aquí en estos programas típicos son medidas urgentes de derogación de la reforma laboral. Vamos a ver, señores, hablando en serio. Derogar la reforma laboral, indudablemente la reforma laboral que se hizo no ha funcionado, ni poco, ni mucho, ni nada, porque lo único que ha hecho ha sido convertir trabajos de 40 horas a la semana por trabajos que a veces no son ni de 6 horas a la semana, incluso 3. Por tanto, la reforma laboral es cierto que no funciona. Tanto como de la noche a la mañana derogarla y crear un nuevo estatuto de los trabajadores, yo creo que no van los tiempos para ahí, por una razón muy sencilla. Porque lo que estamos diciendo aquí, poscapitalismo, insisto, movimientos 7 jaques, es que la tecnología de la información y comunicación, la economía colaborativa, las producciones fabriles con robots, están cambiando todo en el mundo laboral. Y esto de que podía tener sentido hablarlo hace 20 años no tiene sentido ahora. Lo que sí que tenemos que preocuparnos es por la gente que no tiene acceso al mercado de trabajo. Hay que tratar ya de impedir, por descontado, en que los trabajos sean a tiempo parcial, salvo que a la gente le pueda interesar. Pero desde luego, si la gente quiere trabajar 40 horas, hay que legislar de forma que la gente pueda trabajar 40 horas. Os diré una cosa. Los economistas españoles, cuando llegan al bloqueo, como es el caso actual, pues lógicamente su cabeza se llena de agua, como ocurre en ciertas enfermedades del cerebro. Y por lo tanto, sus soluciones son repugnantes, por llamarlas de alguna manera. No podemos llevar a los ingenieros, ni a los abogados, ni a los economistas, ni a los que han hecho una especialización industrial, no los podemos llevar a vender Coca-Colas en las playas de España, porque eso no supone para España nada bueno de cara al futuro. Si España quiere de repente, de la noche a la mañana, resolver el problema laboral, tendrá que plantearse algo muchísimo más serio. Solo se puede dar trabajo a la gente con grandes inversiones. Si Europa, en la que yo no creo, por descontado, si Europa está dispuesta a realizar inversiones en España que permitan colocar cada año 500.000 personas de verdad, de las de 40 horas a la semana, pues bienvenido la ayuda europea para desarrollar infraestructuras, para potenciar el sector industrial en sectores de futuro, para profundizar, por descontado, en ese sector automovilístico que todavía nos da buenos rendimientos. Si Europa está dispuesta a invertir en todo eso, maravilloso. Pero si Europa no nos quiere ayudar en nada,
tendremos que pensar seguramente en que estar en Europa es un problema para nosotros. Y os digo de verdad, llevo años estudiando el tema. Entrar en el euro fue un fracaso absoluto. Fue un error de Aznar o un capricho de Aznar. Y entiendo a Aznar porque se veía incompetente ya total ante tanta corrupción a su alrededor. Ya dijo hoy que resuelvan las cosas en Europa, que aquí no tenemos ya nada que resolver. Prácticamente lo mismo que dijo Felipe González en su día. Con lo cual hicieron dejación de sus responsabilidades y permitieron que la corrupción campara por sus fueros. Y que en el fondo en España muy buena parte de la inversión que se ha realizado ha sido una inversión que no hacía falta para nada. Bien, estaba diciéndoos que durante años hemos estudiado, desde el 2002 más todavía, que el euro perjudicaba seriamente a España y a los españoles. Y no solo a nosotros, también perjudicaba por descontado a los ingleses, que lo entendieron desde el primer momento y por eso no lo admitieron, y por descontado a los países nórdicos que tampoco entraron en el euro. Bien, si hoy día quisiéramos de verdad crear empleo rápidamente, pero a escala importante, si quisiéramos aumentar las exportaciones españolas, de verdad, si quisiéramos aumentar la industria española en estos momentos, la única posibilidad real que hay, de la que no habla absolutamente nadie, y que esto también encaja dentro de un proyecto poscapitalista, es que España tome la decisión de salir del euro y que la tome decididamente con el apoyo completo de todo el país. Y me voy a explicar. Los bancos ya los tenemos quebrados. O sea, el Santander, el BBVA, el Popular, el Sabadell, Ibercaja, en fin, todos los bancos estos que han quedado, 17 creo que son en total, de unos 50 y tantos que había al principio de la crisis, todos estos bancos están quebrados. Por lo tanto, ¿qué coño nos importa que la salida del euro perjudique a los bancos? No nos importa nada de nada, puesto que están quebrados y en el fondo sobreviven gracias a nuestros presupuestos y gracias a que el Banco Central Europeo asume una deuda que no debería asumir, porque nosotros no le decimos al Banco Central Europeo que nos refinancie toda la mierda que tenemos en España. Nosotros los que tenemos sentido común, no creemos que podamos seguir funcionando con el Estado de las autonomías. Y como decíamos ayer, otra ley que permita fusionarse las autonomías nos podría permitir reducir estas a 7, por ejemplo. Y por lo tanto conseguiríamos reducir los déficits en España a cifras que si hoy están en el 5 y pico por ciento, como mucho estarían en el 1 y pico por ciento. Por lo tanto, nosotros no queremos que Europa nos financie la deuda de unas autonomías que lo único que hacen es tirar el dinero. Ni tampoco estamos dispuestos a que nos estén financiando incluso nuestra seguridad social en estos momentos. No estamos dispuestos a que la mala gestión de la Administración Central del Gobierno del PP en estos instantes y la pésima gestión de las comunidades autónomas por parte de presidentes de uno u otro tipo, no estamos dispuestos a que se nos financie, a que se nos compre deuda para salvar a toda esta pandilla de ignorantes que en el fondo no saben lo que va a pasar en el mundo y que si tuvieran un poco de sentido común se darían cuenta de que no tiene sentido tener 19 autonomías a todos los efectos en España en estos momentos. Por lo tanto, os decía, salir del euro nos permitiría, como los señores ingleses, pero que no han tenido que salir del euro, nos permitiría devaluar nuestra moneda, que es una moneda hoy día, el euro, que no tiene futuro además, porque el euro caerá, solo es cuestión de tiempo, llamémosle unos meses, yo no creo que mucho más allá de 18 meses. Por lo tanto, el que nosotros nos saliéramos antes no sería ningún problema. E insisto, a los únicos que les perjudica la salida del euro es a los bancos españoles. No necesitamos esos grandes bancos financiados por nosotros y lo que menos necesitamos es seguir, lógicamente, permitiéndoles supervivir si están quebrados.
El empleo crecería en España, las exportaciones se multiplicarían ahora que se han quedado prácticamente estancadas. Las importaciones, lógicamente, aflojarían. En la medida que sigamos potenciando las energías renovables, sin pagar primas por descontado a estos empresarios de medio pelo, que en vez de dedicarse a lo suyo, lo complementan montando parques solares o parques de molinos por toda España. Los empresarios que se dediquen a lo suyo, que bastante problema tienen con ello, y si son capaces de aguantar un año, lo celebraremos. Pero que no se metan estos empresarios en proyectos eólicos o en proyectos solares que nada tiene que ver con sus negocios. Que eso ya lo haremos los particulares en España. Ya lo haremos en los municipios, en los ayuntamientos, en donde haga falta. Esta es la realidad. Por lo tanto, insisto, si saliéramos del euro, las exportaciones aumentarían, las importaciones, como es natural, menguarían, tendríamos una balanza comercial favorable, nos podríamos de alguna manera mejorar nuestra balanza de pagos y estaríamos en condiciones de alguna manera de equilibrar nuestra economía de una maldita vez para siempre. Si a la vez hemos reducido las autonomías a 7, imaginaros lo que podría ocurrir en España. España tendría que mejorar y cambiar sus relaciones con el exterior, por descontado, pero España estaría en condiciones de poder aumentar la fuerza laboral de nuevo y además en proyectos de futuro, ahora que sería necesario reindustrializar España. Por lo tanto, Pablo Iglesias, que te acojonaste en su día, como me decía Juan Carlos Monedero en las tertulias, no nos atrevemos a hablar de salir del euro porque se nos van a comer. Pues otro horror como tantos. Si salimos del euro en el momento adecuado, como es natural, y si podemos conseguir que lo haga a la vez Italia y Francia, nos encontraremos que nuestras exportaciones de la noche a la mañana, en un plazo de 3 años, aumentarán, con los estudios que yo he realizado, nos aumentarán prácticamente en un 40%. Y las importaciones caerán, y nuestra balanza de pagos mejorará, y nuestra fuerza de trabajo mejorará, nuestra inversión también aumentará, y podremos salir adelante al margen de esa Europa que se está cayendo a cachos a una velocidad endiablada. Por lo tanto, Pablo Iglesias, no era mala idea salir del euro. Salir de Europa es diferente, pero si lo ponen como condición para que no podamos salir del euro, pues entonces también saldremos de Europa, faltaría más. Ya empezaremos a negociar el tratado, el artículo 55 del tratado que nos une a Europa. Todo tiene solución cuando se toman decisiones trascendentes. Que nadie piense que Rajoy va a tomar una puñetera decisión que perjudique al Partido Popular, a sus diputaciones, a sus putos senadores y demás. Jamás. Por lo tanto, Rajoy, cuanto antes lo echemos de la presidencia del gobierno, si la llega a alcanzar, mejor para todos nosotros. Esta es la realidad. Y para terminar, una cosilla más. Amigos y compañeros que siempre os metéis de paso con la gente con experiencia y madura. Leeros un libro que merece la pena. Harari, Homo Deus, el hombre Dios. De todo lo que estamos hablando y que en el fondo nosotros defendemos, que es el poscapitalismo, lo que pretende es que un reducto, o sea, un número reducido de gente del mundo, de la empresa, de las multinacionales, de los grandes bancos centrales, nosotros no estamos de acuerdo con que esa gente trabaje pensando en sus intereses contra los intereses de los demás. No estamos dispuestos a que haya transferencias de riqueza de unos a otros que nos perjudiquen a los unos y les beneficie a ellos. Pero junto a eso, igual que se están desarrollando los robots, también la medicina avanza, y la biología, y la biotecnología, y la posibilidad de que gente de esa pueda vivir todo lo que quieran, mientras los demás se pueden ir a la mierda, hablando en plata. La biotecnología, la medicina, los grandes tratamientos médicos van avanzando. Y hoy día, vamos, no hay ninguna duda de que de aquí al 2040 la gente tendrá la capacidad de prácticamente, salvo un accidente en la carretera y que te chafe un camión,
tendrá la posibilidad de vivir casi eternamente. Os parecerá broma lo que os estoy diciendo, pero no es broma. Lo que estoy tratando de decir es que o el poscapitalismo vence claramente frente al capitalismo, digamos que en su fase neoliberal ha sido verdaderamente desastroso para la humanidad. Lo que estoy tratando de deciros es que o triunfamos con el poscapitalismo con un proyecto con la misma garra que tuvo el capitalismo hace 200 años, o sin embargo tendremos que sufrir que unos cuantos vivan como dioses y otros vivamos de malas maneras. Habrá gente inteligente que se podrá sumar a esos privilegiados, habrá gente inteligente que será capaz de alguna manera de beneficiarse de todos esos grandes avances, y ocurrirá eso que estamos diciendo a veces, que gente madura la veremos madurar, pero en una maduración casi eterna, quiero decir que no les veremos envejecer. Cuando los jóvenes, en el fondo, miráis hacia arriba a la gente madura, y en el fondo, y es muy natural, penséis que vosotros sois el futuro, y esos maduros son el pasado, y que lo que les espera es la desaparición del globo terráqueo, os estáis equivocando. Esos maduros, hay muchos maduros, hay algunos que me tienen sorprendidos, como por ejemplo la reina de Inglaterra. ¿Cómo puede ser más interesante tener a la reina Isabel II en la monarquía inglesa que a su hijo o a sus nietos? Y a este paso da la impresión de que ella sobrevivirá y ellos terminarán muertos. No sé si es casualidad o todo lo que estoy diciendo ya está en marcha en estos momentos, pero lo que quiero decir es que este movimiento 7 jaques quiere que no haya preferencias para unos u otros, sino que todos los avances de la humanidad sirvan para todos. Eso es lo que pretende el poscapitalismo. Y si lo conseguimos en China, que es factible, puesto que van muy avanzados en todos los grandes cambios que el poscapitalismo necesita y que ellos ya los están realizando, en Estados Unidos, un país dividido y hoy día nos puede generar grandes problemas a los demás, en todos los países aquellos, y os digo también otra cosilla, para terminar, los neandertales desaparecieron de la Tierra de la noche a la mañana. Sí que hubo problemas glaciales, hubo problemas de todo tipo y variedad, pero lo que es cierto es que el Homo sapiens, ese Homo del que nosotros hemos salido, de alguna manera, ese Homo sapiens, si consiguió seguir funcionando en el mundo, si consiguió que civilizaciones enteras siguieran funcionando, fue por una cosa tan simple que, aunque os parezca sorpresiva y fuera de lugar en este país de nihilistas y gente en buena medida ignorante, lo que sí que os puedo decir es que si los neandertales desaparecieron del globo siendo 1000 veces más fuertes que el Homo sapiens, fue precisamente porque el Homo sapiens tenía creencias. Unos creían en un dios, otros en 100 dioses, otros creían en la naturaleza y por lo tanto no creían en ningún dios concreto, otros creían en lo que fuera, hasta en el diablo. Pero lo que sí que os puedo garantizar es que un país que no cree en nada, un país que tira las cenizas de los muertos por el vertedero, un país que en el fondo no tiene valores, ese país, como le está ocurriendo a Europa, no tiene el menor futuro y está garantizada su decadencia y su desaparición. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, defendiendo movimientos 7 jaques para todos los países del mundo, Ángel Jimeno. Saludos a todos, amigos. Buen día.